de cada derecho. Entonces, claro, si no está ligado al concepto de derecho, al concepto de persona, si no está ligado al propio ser del individuo, ¿cómo hago yo para garantizarlo en un marco de tutela o de protección suficiente desde el punto de vista de la garantía de los derechos? ¿Cómo hago yo para dotarle esa garantía? ¿Y cómo, siendo esenciales en la comprensión, me permiten a mí proyectar una mejor comprensión de todo lo que es el alcance de los derechos? Quizás hay aquí para esta parte y finalizando en este ámbito, ¿no? Popper, el mito del marco común en defensa de la ciencia y la racionalidad, ¿no? Es que necesariamente debemos plantearnos las siguientes ideas. La primera es, comillas, o no, no comillas, es desapegarnos, ¿no? O depurar los prejuicios de teorías preconcebidas, de ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, eh, la ingenuidad y la inocencia en el conocimiento son aceptables, pero la preconcepción o la preconfiguración de la misma podría condicionar esta relación que es tan potente en lo que es el concepto de naturaleza humana. Nos lo dice Fukuyama y Habermas cuando nos advierten que estas evoluciones genéticas o genésicas pueden cambiar todo el rumbo de la concepción de la naturaleza humana y por tanto del alcance de los derechos humanos como vayan a ser concebidos. Entonces, ¿qué lectura le daríamos al artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos con relación al artículo 3 de la personalidad jurídica y cómo la podríamos comprender y cómo ésta incluso estaría relacionada con las identidades culturales de ciertas comunidades que no albergaran esa evolución? Una segunda cuestión que nos trae Popper, ¿no?, es que no podemos pensar que haya una observación pura de los hechos, sino que toda observación, ¿no?, es una interpretación de los hechos a la luz de una u otra teoría. Entonces, si yo lo que quiero es defender una sola teoría para tratar de dilucidar cuál es el razonamiento más oportuno o más adecuado, sencillamente estaría reconduciendo esto hacia una especie de dirigismo, intencionalmente haciendo primar uno u otro que puede ser sustancial. Y por último, nos dice Popper, ¿no?, que si nosotros aplicamos la tesis de Francis Bacon, ¿no? Nueva Atlántida es un trabajo de Francis Bacon muy interesante, podemos ver cómo él se percató de una tendencia muy generalizada, que es la de interpretar los hechos a la luz de las teorías, pero además interpretarlo a la luz de ciertos prejuicios llevaría a que se fortalecieran los prejuicios y que se resquebrajara la posibilidad del progreso o del avance en las mismas evoluciones en las evoluciones que estén llamadas a ofrecerse desde el punto de vista del ser humano. Esa es una cuestión muy importante de recalcar. Nosotros no podemos negar que en el mundo actual las situaciones, los hechos, las condiciones que se están presentando nos imponen a nosotros ir cada vez más evolucionando en las concepciones de lo que son los presupuestos teóricos y metateóricos de los derechos humanos. Nosotros no podemos pensar que la situación de una persona en estado vegetativo, la persona, el caso Lefebvre en Europa, la decisión de desconectar o no una persona que está en estado vegetal y toda la controversia sobre la eutanasia activa o pasiva, la decisión de un tratamiento experimental, la determinación de la concepción de personas, es decir, tantos ámbitos que hay, no van a tener una suerte de afectación o alteración en la concepción de los derechos. Y para ello va a ser útil, no principal, el que tengamos una buena concepción de la naturaleza humana y de la naturaleza de las cosas para comprenderla. Voy a finalizar este primer módulo con lo relativo a los bienes humanos básicos y a lo que han sido las posiciones más recientes sobre esta tesis que manejada por el filósofo australiano John Finnis, ¿no? Pues
pues nos pueden ofrecer, ¿no? Tengan en cuenta que Finis, a partir de su libro Natural Law and Natural Rights de 1980, viene a plantear, digamos, un relanzamiento de la doctrina del derecho natural y una nueva comprensión de lo que es el alcance de esta teoría, ¿no? Para Finis no hay que entrar en una confrontación, sino que hay que hacer una compenetración de diferentes ámbitos en lo que es la comprensión del justnaturalismo, o por lo menos de la comprensión de los bienes básicos, ¿no? Eh, ¿Qué entiendo por bienes básicos, ¿no? Cuáles son los bienes básicos y cuáles podrían ser los ámbitos de protección de esos bienes básicos, ¿no? Para entender la protección desde el punto de vista del alcance de estos bienes básicos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la idea de Finis es no enfrentar el justnaturalismo al positivismo jurídico. Él dice que lo que ocurre es que hay una malinterpretación del justpositivismo sobre el justnaturalismo, y de ahí que él expone, digamos, una serie de ideas sobre las que se pueda sustentar todo el modelo. Entonces dice, uno, cuando hablamos de bienes básicos, estamos partiendo de la base de que hay un conjunto de principios prácticos básicos que identifican las formas en las que se puede dar la plenitud humana, el denominado human flourishing, es decir, los bienes que deben ser perseguidos y realizados. Al principio de esta sesión les hablaba yo con Benjamin Constant, con Bertrand Russell, sobre conseguir la felicidad y conseguir la plena perfección del ser humano. Entonces Finis retoma y dice, para la configuración de los derechos humanos es importante que se logre este conjunto de principios, ¿no?, permitan identificar las formas básicas de la plenitud humana como bienes que han de ser perseguidos y realizados. Una segunda cuestión es que para lograr esto debe haber un conjunto de exigencias metodológicas de la razonabilidad práctica, ¿no? Entonces, que se permita diferenciar entre actos razonables y no razonables, de tal manera que ese acto razonable sea configurador de una esfera de protección en el marco de los derechos humanos, y ese acto no razonable sea objeto de una abstención o de una censura cuando se trata de una vulneración o afectación de los derechos humanos. En tercer lugar, que hay que conformar un conjunto de criterios morales generales. Cuando Finis habla de la razonabilidad práctica, él nos está haciendo referencia a un proceso mental que permite concretar una serie de imperativos morales, ¿no? En el que él busca, más que una idea especulativa para algunos, ¿no?, es que se logre orientar la racionalidad hacia unas acciones que sean propias de la realización humana, ¿no? Entonces, si usted va a adoptar cierta posición respecto de una conducta de un sujeto, pues que ésta obedezca hacia una racionalidad mucho más adecuada a los principios orientadores de la misma. En esto quizás la postulación de Finis pueda ser complejo, porque la posición de Finis en este punto pues está más centrada en que se piense en si hay normas que son injustas en sí mismas por no cumplir ciertos estándares morales, por no cumplir ciertos principios, o si lo que debemos entender es que se debe buscar la plena justicia en la materialidad de los derechos. Él, cuando habla de la plena justicia, la divide en dos ámbitos, la distributiva y la conmutativa. La distributiva desde el punto de vista de entender que hay una asignación de recursos, de oportunidades, de beneficios, de ventajas,
en esto podría coincidir en la teoría de la justicia de John Rawls dentro de la idea de la justicia distributiva, ¿no? En la perspectiva que existieran los medios necesarios para qué, para corresponderse con la mayor amplitud del bien común a las comunidades, es decir, la traslación de lo que es la esfera individual a la esfera de lo común en una sinergia en la protección de los derechos. El objetivo último no sería la igualdad, sino el bien común de la comunidad, en el sentido de la plenitud de todos sus miembros. Aquí habría una disparidad con Rawls, desde el punto de vista de buscar la igualdad material como esencia de cada individuo a buscar el bien común como esencia de la comunidad. Para Finis no hay ningún criterio distributivo aplicable universalmente, ¿no? Porque si el primario es la necesidad de la comunidad en caso de emergencia, pues realmente ese primario no logra concretarse porque siempre se opera a partir de una relación individualista. Entonces, ¿cómo yo privilegio la protección de una esfera, de un escenario? Quizás aquí nuevamente volvemos a tener cierta dimensión, pero con mucho cuidado, de la potencial configuración de esta tesis en sentencias como las de Jackie Axia o Sayona Maxa, ¿no? Entonces, de la propiedad comunal, el concepto de propiedad comunal que nos trae, ¿no? En Kishiwa de Sarayaku nos trae la Corte Interamericana, porque si lo que yo busco al fin es el bien común, que va a ser tutelado con irradiación en esferas individuales, pues realmente lo que estoy dando a entender es que ese modelo distributivo se sustenta en derechos o en elementos que son propios a una comunidad y no necesariamente un solo individuo. Entonces, tal como yo logro resguardar los derechos de esa comunidad, asimismo podrán ser resguardados o protegidos los derechos de todos los individuos que hagan parte de la misma. Si lo veo desde la perspectiva del aspecto conmutativo, ¿no? Finis se refiere a lo que es equitativo o justo en una relación y que se busca para el bienestar individual en la comunidad, es decir, al margen de la distribución. Entonces él da la connotación de lo conmutativo en esferas individuales, mientras lo distributivo lo da en una esfera de la comunidad, del bien común. Entonces, eh, si lo hiciéramos en la perspectiva de un contrato, dice, cuando se incumple un contrato y se incurre en negligencia, es posible que ese incumplimiento, siendo un quiebre del respeto a la autoridad, implique a su vez una negación de un derecho individual para un sujeto determinado. Entonces, eso va a haber desde el punto de vista de la lectura. Si lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Finis nos dice que los derechos se concebirían como unos, se conciben, para corregir la anterior palabra que creo que no la expresé correctamente, se concibirían como instrumentos que expresarían las exigencias de la justicia desde el punto de vista del beneficiario de una relación. Entonces dice, es posible que en el contexto actual, ¿no? La idea de los derechos siempre haya tenido arraigado un contexto de derecho natural, pero que han sido positivizados precisamente porque se exigían una serie de reconocimientos, pero sin perjuicio de que estos hacen parte de necesidades humanas básicas y que siendo esas necesidades humanas básicas la fuente creadora de esos derechos, no hay que negar que su desdoblamiento podría darse a partir de esos contenidos que no están reconocidos expresamente en el derecho positivo. Esta modulación, como les digo, de Finis, ¿no? Que me parece interesante, pues no deja de traer su controversia, sobre todo porque es posible que nosotros estemos ahí en un marco de comprensión de lo que puedan ser aquellos bienes básicos, ¿no? O lo que se pueda denominar los bienes básicos, ¿no? Porque si partimos de la base de que un bien básico está solamente arbitrado a partir de los que son inherentes al individuo,
pues quedaría sin sentido el que pudiéramos afirmar la protección de otros que no estuvieran bajo el contexto de los mismos. Quizás aquí